pero el destino llevó a Pérez a estar cerca de Baldetti y solo los dividía una calle. La ex vicepresidenta y su esposo Mariano Paz tenían una cita a las 10 de la mañana en el nivel 12 de la Torre de Tribunales, en una audiencia para resolver un amparo con el que la pareja Paz Baldetti intentaba de forma infructuosa revertir el embargo de sus cuentas bancarias y otros bienes. El presidente tenía una cita con las autoridades del Ministerio de Finanzas, indicó el vocero Jorge Ortega, y fue hasta cerca de las 11:30 cuando se permitió el ingreso de los medios y registrar dicha reunión. A las 12:45 el presidente salió sin ofrecer declaraciones a los medios, que fueron convocados por la presidencia, pero priorizó su agenda privada. Para eso está la vocería del Ejecutivo. No es que no quiera dar, estoy yo acá para darle respuesta. No todo es público y no todo es privado, ¿verdad? En la reunión concretaron hacer un reajuste al presupuesto de la nación y contener el gasto. Básicamente platicamos de la situación de la recaudación y de las asignaciones prioritarias del gasto. Esta asignación prioritaria del gasto nos llevaría a poder generar los espacios presupuestarios que se necesitan para el pago de deuda y para el funcionamiento de algunas instituciones como el organismo judicial y el Ministerio Público. La asignación para el combustible será lo mínimo, pues estará priorizando, indicó Carías. Bueno, a las 5:55 mostramos la portada de Prensa Libre, la vemos nuevamente porque tiene que ver con la llamada telefónica que vamos a realizar a continuación. Bienes de Baldetti siguen embargados, Sale rechaza devolución de propiedades, a ella y a su esposo se les han inmovilizado 11 inmuebles, Paz confirma retiro de visas y Justicia teme ilegal traspaso. Por eso los magistrados denegaron la solicitud de Baldetti, quien reclamaba que le devolvieran 3 de sus casas. Saludamos esta mañana a Gerson Sotomayor del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala. Buenos días, gracias por recibir nuestra llamada, Gerson. Bueno, ¿cuál es la lectura que hace de la intensa jornada que ayer se vivía en tribunales? Lo escuchamos, buen día. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Ricardo. Yo creo que es también una manifestación de la forma en que inusualmente opera el sistema de justicia en torno a la extinción de dominio. Hay que recordar que extinción de dominio no es y no tiene un procedimiento común y corriente, sino que tiene un procedimiento especial y obviamente para que todos los televidentes lo entendamos, esta audiencia que ayer se llevó a cabo era de apelación de las medidas cautelares impuestas sobre los bienes de la ex vicepresidenta y de su esposo, para lo cual ellos lo que pedían era que se retirara la inamovilidad porque tenían otro tipo de gravámenes impuestos sobre esas propiedades que no se podían ejecutar sin que al tener la inmovilización del caso, ¿verdad? El argumento de Baldetti es que estas propiedades son préstamos bancarios y que por este motivo, solicitaba justamente que le fueran devueltas porque formaban parte de esta garantía de préstamos que su familia tenía. ¿Es un argumento o era un argumento lo suficientemente sólido para que los jueces hubieran tomado una determinación concreta en relación al caso? Para el tema del retiro de la inamovilidad, no. Tal vez pueda ser de lograrlo demostrar para la extinción de dominio en sentencia final. ¿Por qué planteo esto? Porque en este momento la inamovilidad y el resto de medidas cautelares lo que provocan es garantizar la existencia de los bienes para poder continuar la investigación acerca de la posible adquisición de los bienes a través de medios ilícitos. Y esto obviamente pues se configura dentro de la posibilidad de que la ley plantea de que tiene que haber un relacionamiento directo o indirecto con alguna persona implicada en algún caso relacionado a los delitos contemplados en la ley de extinción de dominio. Esto obviamente en este momento es una posible vinculación indirecta y esto obviamente pues faculta al Ministerio Público para poder realizar este tipo de procedimientos en lo que se dilucida toda la situación y por supuesto que este proceso como es de especial de extinción de dominio no necesita que haya condena penal para poder ejecutarse.
Bueno, muchísimas gracias, Gerson Sotomayor, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales. Nos habla entonces de este sonado caso en el país. Son las 6 de la mañana con 19 minutos. Tenemos que dar una vuelta de página para irnos de lleno a las noticias departamentales. Ya está lista Lorraine Quinto con ese tema. Noticias departamentales que ponemos en su pantalla para que conozcan muy bien la información con respecto a cómo se encuentra la situación en el interior de nuestro país. Hijo mata a su mamá a golpes y la quema. Hecho ocurrió en Ipala, Chiquimula. Psicólogo dice que crimen pudo haber ocurrido por consumo de drogas. Y como vemos en las imágenes, agente de la PNC traslada a prisión a Carlos Danilo Aguilar, señalado de haber dado muerte a patadas y quemado a su madre en el departamento de Chiquimula. 68 años tenía esta mujer, ultimada y quemada por su hijo. También en otras noticias, 5 personas perecen. Entre las víctimas de la violencia se encuentra el piloto de un mototaxi en Cuilapa, Santa Rosa. Pueden conocer más información con respecto a estas noticias en la sección departamental de Prensa Libre. Y hablando de noticias departamentales, en Quetzaltenango existe preocupación en las diferentes asociaciones que velan por el bienestar de los migrantes debido al incremento en las estadísticas de niños que buscan llegar a los Estados Unidos. En el informe resalta que este 2015 han aumentado las estadísticas de menores que han emigrado y han sido deportados, no solo de nuestro país, sino de varios países de Centroamérica. Entonces trata de presentar un panorama regional sobre la niñez que sale de Guatemala, de Honduras, de El Salvador, de México, y también no solo de los niños que son expulsados de los países de origen, sino también de los niños que muchas veces quedan sin sus padres y sus madres. Miembros de la Conferencia Episcopal afirman que el movimiento de menores de edad en nuestro país y países de Centroamérica se basa porque los gobiernos no le prestan atención adecuada a menores de edad. En el año fiscal de Estados Unidos se registraron 60,000 detenciones, aprehensiones de niños y niñas, y en México a finales de 2014 más de 20,000. Estamos hablando de prácticamente 80,000 niños y niñas en movimiento que han pasado 1 o 2 fronteras en el Triángulo Norte, que se dirigen ya sea a México o a Estados Unidos. Es una magnitud sin precedentes en la historia. Más información departamental más adelante en BLM Noticias. Quédese con nosotros. Seguimos recorriendo el mundo. Hay noticias en tiempo real que vamos a compartir con ustedes. Lo que sucede en el mundo, María René nos lo comenta. Bueno, miren nada más lo que está ocurriendo alrededor del mundo. Repasamos esos titulares que están cobrando relevancia. Vamos a ver lo que nos trae el siguiente diario desde Chile. Tele 13 nos dice lo siguiente: París es oficialmente candidato a organizar los Juegos Olímpicos del 2024. Sí, así se anunció este martes, y varios campeones olímpicos estuvieron presentes en la sede del Comité Nacional Olímpico y Deportivo francés para este anuncio. Bernard Lapasset, que será el director del comité de la candidatura, anunció el objetivo de París 2024, dicen, es innovar, sonreír, vibrar y ganar. París es oficialmente entonces candidato a organizar estos Juegos en 2024. La alcaldesa de la capital y firmante de la carta de la candidatura invitó a los parisinos a declarar su apoyo a estos Juegos. También se sumó Budapest a esta carrera. Así es que la competencia va a estar dura. París y Budapest por ahora se están compitiendo, están enfrentándose para poder albergar los Juegos Olímpicos del 2024. Desde ya se están organizando. Es parte de la información que nosotros tenemos a nivel internacional, sí, lo que están titulando diarios alrededor del mundo. Ahora conozcamos qué más está ocurriendo. Vamos con Alejandro. La gobernadora de Carolina del Sur, la republicana Nikki Haley, pidió retirar la bandera confederada de los jardines del Parlamento estatal tras reavivarse la polémica sobre ese símbolo con el tiroteo en una iglesia de la comunidad negra de Charleston la semana pasada. El Parlamento del Estado discutirá en las próximas semanas la retirada de la bandera confederada de su sede después de que hace 15 años, tras una protesta de 46,000 personas, se decidiera trasladar la controvertida bandera de la cúpula del Capitolio a los jardines. La comunidad de Charleston trata de reponerse de la matanza ocasionada por el ahora detenido Dylan Roof, quien ingresó en una iglesia metodista a cometer los crímenes.
Grecia y sus acreedores buscarán en una nueva reunión mañana, miércoles, en Bruselas, lograr acuerdos para evitar que Atenas caiga en una situación de impago, una situación en la que el prestatario no hace frente a las obligaciones legales que tiene con sus acreedores en la forma establecida en el contrato de reconocimiento de la deuda. Una jornada clave que marcará el futuro de Grecia y de toda Europa. Atenas inicia una serie de encuentros con sus acreedores en Bruselas con el objetivo de alcanzar un acuerdo que evite un default. Los ministros de finanzas de la eurozona pusieron paños fríos a las expectativas antes de una reunión con el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. El presidente de la Comisión Europea se mostró prudente. Al recibir al premier griego Alexis Tsipras, Jean-Claude Juncker dijo que aún no sabía si existiría acuerdo. Los acreedores de Grecia esperan que Atenas aplique una serie de reformas antes de liberar un nuevo tramo de préstamos por más de 8.000 millones de dólares. Algo que Grecia necesita con urgencia. El 30 de junio vence una deuda con el FMI por 1.700 millones de dólares. De no cumplir con sus obligaciones, el país caería en una situación de impago, abriendo un periodo de incertidumbre para la zona euro. En Suiza, Israel y los grupos armados palestinos podrían haber cometido posibles crímenes de guerra durante el conflicto de Gaza en 2014, según detallan los informes de Naciones Unidas que fueron publicados hace pocas horas. Dependiente de investigación de Naciones Unidas sobre el conflicto de Gaza en 2014, publicó sus conclusiones en Ginebra. Estimó que en el enfrentamiento hubo posibles crímenes de guerra de Israel y de los grupos armados palestinos. Los ataques a hogares y familias que llevaron a que muchos miembros de una familia murieran juntos cuando sus casas eran golpeadas en medio de la noche o cuando se reunían para la comida de iftar, tuvieron una consecuencia particular para los niños. Aproximadamente 551 niños murieron el pasado verano en Gaza durante los enfrentamientos. Israel rechazó el informe y condenó al Consejo de los Derechos Humanos de la ONU de ser parcial. El primer ministro Benjamín Netanyahu dijo que Israel no comete crímenes de guerra, sino que se defiende contra lo que calificó de organización terrorista que pide su destrucción, en referencia a Hamás, el grupo islamista que controla Gaza. Por su parte, Hamás celebró el documento, aunque no hizo ninguna mención a las sospechas de crímenes de guerra formuladas por Naciones Unidas. El nuevo uso de túneles de ataques que cruzaban de Gaza a Israel atemorizó a los residentes de las comunidades fronterizas, que según reportó una mujer, viven asustados porque no saben qué puede salir de la tierra. El organismo pidió al gobierno de Israel que las investigaciones de eventuales crímenes no se limiten a soldados aislados, sino que incluyan a jerarcas. Por otro lado, instó a las autoridades de Gaza que cesen los ataques con cohetes. Durante el conflicto, más de 2.000 palestinos perdieron la vida, la gran mayoría de ellos civiles, mientras que Israel registró 73 muertes y 1.600 heridos. 27, seguimos con mucho más. Y nos vamos rápidamente a las calles con Byron Morales. Tiene ya el reporte desde las calles. A ver qué nos comenta. Buenos días, Byron.